Hoy nos toca el capítulo número 2 del libro de Jueces. El capítulo número 2 del libro de Jueces. El capítulo tiene por título El ángel de Jehová en Boquim. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Vamos aquí a detenernos un momento. Y vemos que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, dice que subió de Gilgal a Boquim y dijo, o sea que fue a llevar mensaje. Y dijo, fíjense las palabras de Dios directo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y esas mismas palabras están vigentes hoy en día sobre la iglesia de Cristo, sobre el Hijo, la hija de Dios. Estamos en un nuevo pacto. Estamos en el pacto de la gracia. Estamos en un nuevo pacto. Y dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El Señor ha dejado unos mandamientos. En este momento el Señor había dado, vamos a decir que dio sus mandamientos, sus estatutos. Él le dijo al pueblo de Israel lo que tenían que hacer y lo que no debían hacer. Y hasta le hablaba de las consecuencias. Si decidían hacer lo malo, Dios les hablaba hasta de las consecuencias. Y como Dios, desde un principio, desde el Edén, Dios le dio al ser humano libre albedrío de escoger la vida, la muerte, la bendición o la maldición. El ser humano escoge. Pero Dios, tan hermoso y tan bello, hasta da el consejo y dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Todavía el consejo de parte de Dios, escoge la vida para que vivas tú y tu casa. Entonces aquí vemos que él le había dado instrucciones al pueblo de Israel. Aquí dice, ¿cuáles fueron las instrucciones? Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, fíjense, que él había jurado diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios hizo pacto con su pueblo, pero ¿cuál era la condición? Que el pueblo tenía que hacer todo lo que Dios le había dicho. El pueblo tenía que seguir las instrucciones de Dios. El pueblo tenía que ser obediente a Dios. Y eso no ha cambiado hoy en día. Porque para eso es que Dios nos dejó la Biblia. Por eso es que Dios nos dejó allí la palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Y la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que obedecer a su palabra, hacer todo lo que allí dice. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Estamos hablando hoy en día, y eso fue lo mismo también aquí en los tiempos bíblicos, igualito. Entonces dice,
Yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal, fíjense lo que está diciendo, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. El Padre, Dios, Jehová de los ejércitos, les había dicho que tenían que derribar todos los altares de toda esa ciudad. Aparte de sacar a todos esos pueblos, de expulsarlos, tenían que derribar los altares. Entonces dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta ciudad. ¿Y cuál era ese pacto con los moradores? ¿Qué es lo que Dios le había dicho anteriormente al pueblo de Israel? Que no se podían relacionar con la gente de los moradores. No podían, por ejemplo, dar a sus hijas, a sus hijos, para que se unieran, vamos a decir yugo desigual, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos no podían unirse con un pueblo pagano. Tampoco que sirvieran a otros dioses, que no fuesen a servir a los dioses que adoraban a esos moradores que estaban ahí en esa ciudad. Entonces dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Así como ellos en ese momento no habían atendido la voz de Dios, igualito pasa hoy en día con la palabra del Señor. Hay muchos hijos, hijas de Dios, que a pesar de que en la Biblia enseña estas todas las instrucciones que nosotros debemos de seguir, muchas veces no se hace lo que Dios manda. No se hacen las cosas conforme a la palabra. A muchos hijos e hijas de Dios les gusta vivir su vida a su manera, como Él piensa, como cree, como le parece, pero no como Dios lo enseña en su palabra. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque no habéis hecho esto. No estaban siendo obedientes. Dios le dio un mandato, Dios le dio una instrucción, y ellos no estaban cumpliendo. Y esto que estamos hablando se ve hoy presente igualito, no ha cambiado nada. Se ve presente hoy en día. El Señor nos habla a través de su palabra, Dios habla a través en forma audible también, pero allí en la palabra deja los mandamientos, los estatutos, todo lo que, la forma de que nosotros debemos de conducirnos, vivir, andar, todo lo dice la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios mismo. Esa es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a lo que allí está escrito, estamos siendo rebeldes. Y así, con esa misma actitud que el Señor está allí con ellos, es la misma actitud de hoy. Porque Dios nos va a bendecir en rebeldía. Entonces dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Qué había dicho él antes? Que si el pueblo de Israel se apartaba, si no obedecía, si comenzaba a hacer lo malo, o sea, en desobediencia, en rebeldía, ¿qué había dicho él? Que ya no los iba a entregar a esos pueblos delante de ellos. Y dijo así, que no los iba a echar de delante de ellos, sino que iban a ser azotes para vuestros costados y sus dioses iban a ser tropezaderos.
Cuando uno no obedece a Dios, cuando uno no se somete a la palabra, hay problemas. Trae consecuencias. De repente muchas veces no nos percatamos de esas consecuencias, pero claro que trae consecuencias. Consecuencias en las diversas áreas de nuestra vida. Lo delicado que es desobedecer, andar en rebeldía, no querer someterse o alinearse a la palabra. Dice, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán por tropezadero. Una de las cosas que Dios le había dicho a ellos era que tenían que derribar todos los lugares altos. Hoy en día, recuerden que en los tiempos bíblicos, ellos conquistaron, yendo a la guerra físicamente. Tenían que prácticamente acabar con todo, destruir todo, derribar esos lugares altos donde adoraban esos dioses paganos de ellos. Pero hoy en día ya no se da eso, ir a la guerra así. Nuestra guerra, nuestra lucha es espiritual. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Es con lo que está operando en la persona y aún en los lugares celestes. Con ellos es nuestra guerra. Entonces la iglesia de Cristo es responsable de ir igualito a la guerra. Así como ellos estaban conquistando, la iglesia de Cristo, las congregaciones, también tienen que conquistar el territorio donde ellos viven. Fíjense, ellos conquistaban su tierra, lo que Dios tanto le había prometido, de manera física. Nosotros cada quien en sus congregaciones, sus pastores todos, dirigidos por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, tienen que conquistar el territorio donde ellos están ubicados. Y esa guerra va a ser ¿qué? Espiritual. Espiritualmente hablando, tienen que derribar todos esos lugares altos de idolatría, de brujería. Espiritualmente destruirlos. Para poder tomar posesión, liberar a las personas que están atadas por esos principados que están orando en esa zona, que están tomando el control en esa zona. Fíjense la diferencia. Ellos eran físicos, lo hacían físicamente, y nosotros ahora es espiritual. Con ayuno, guerra espiritual. Tenemos que también poseer la tierra, la comunidad, donde están las congregaciones. Y dice, cuando el ángel, y fíjense una cosa también que Dios pide aquí, la obediencia. La obediencia y que el pueblo tiene que estar alineado a la palabra. Dios no quiere nada con el pecado. Entonces cuando en el pueblo hay pecado, desórdenes, allí el Señor nos respalda. El pueblo tiene que buscar santidad, integridad, pureza. El pueblo debe estar buscando rectitud, dándole a Dios el primer lugar y manteniendo la santidad que Dios pide. Y Dios va a estar allí. Fíjense, ¿qué decía él? Que Dios les iba a entregar al enemigo delante de ellos. Les iba a entregar toda esa tierra en posesión. Pero ellos tenían que mantenerse alineados. Tenían que andar en obediencia a Él. Entonces Dios no trabaja, Dios no obra en la desobediencia. Dios no obra en la rebeldía. Más bien hemos visto que cuando el pueblo había pecado en el pueblo, ¿qué hacía Él? Se apartaba, se ponía a un lado. Y si iban a la guerra, perdían, porque Dios no estaba allí. Quien da la victoria siempre es el Señor. La victoria viene de parte de Dios. Si Dios no está con nosotros, ¿quién nos va a dar la victoria? Si la victoria viene de parte de Dios. ¿Quién es el que libera a las personas?
de la esclavitud del enemigo, sino el Señor. Entonces dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, fíjense, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban obedeciendo a Dios. Dios les está diciendo eso porque ellos no se estaban sometiendo, no estaban haciendo lo que Dios les había mandado a hacer. Y fíjense todo lo que trae el de ser desobediente. 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Fíjense, todo el tiempo que estuvo allí Josué allí liderizando al pueblo de Israel, todos obedecieron al Señor. Fíjense, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales ellos fueron testigos, ellos vieron todas las grandezas, todos los milagros, todos los prodigios, todo lo que Dios había hecho, ellos fueron testigos. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos aquí a detenernos un momento. Fíjense lo que está diciendo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda esa gente, Josué, los ancianos, todos los adultos, toda esa gente, toda esa generación murió. Les llegó su tiempo, murió. Y se reunieron con sus padres, toda aquella generación. Dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras, ni la obra que él había hecho por Israel. Ustedes se recuerdan que siempre el Señor decía que les recordaran, les hablaran a los hijos, a los nietos, la palabra del Señor. Que les hablaran, que siempre les contaran todo lo que Dios había hecho, las maravillas, los prodigios, para que cuando ellos crecieran, no se olvidaran, para que ellos conocieran al Dios. Para eso es que uno instruye al niño desde pequeño, le habla de la palabra de Dios, le habla de Cristo, para cuando crezca, ya el niño tenga una base y ya conozca todo, toda la historia del Señor Jesucristo, todo, la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño de pequeño, para cuando sea adulto no se aparte. Entonces aquí vemos, y el Señor siempre recalcaba eso, por eso que el Señor cuando hablaba, siempre recordaba lo que Él había hecho desde el pasado, siempre le recordaba. Entonces aquí vemos que se levantó una nueva generación, que se supone que esa generación tuvo que haber crecido con instrucción, instruida, enseñada por sus padres. Se suponía que los padres tenían que hablarles de Jehová, de Dios, de los milagros, de las señales, de las maravillas. Acuérdense que ellos tenían que contarles, de generación en generación, ellos tenían que contar todo lo que Jehová había hecho. Siempre, a los hijos, a los nietos, todo. Pero aquí hubo un fallo. Aquí dice, y se levantó después de ellos, vamos a decir los hijos,
de todos los que murieron, vamos a decir así. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Eso quiere decir que no les contaban. No les contaban las historias. No se cercioraron de que sus hijos conocieran al Dios vivo. No se cercioraron de eso. No hicieron el trabajo, vamos a decir así. Y estas son las consecuencias. Cuando tenemos hijos, si nosotros somos cristianos y los niños están pequeños y no nos preocupamos, muchas veces estamos tan ocupados con trabajando, con las cosas de la casa, limpiando, atendiendo, comida, todo, que no nos preocupamos por la educación. No, y nos preocupamos por la educación de este mundo. El que vayan para el colegio, el que vayan para la escuela, al kinder. Pero no hay esa preocupación por enseñarle la palabra de Dios, porque conozca de Dios. Esa es una falla grande que hay allí. No hay esa preocupación. Entonces casi siempre el niño por ser niño, porque a veces pensamos que solamente con llevarlo a la iglesia, con eso basta. Y con eso no basta. Es bueno, claro que llevarlo a la casa del Señor, adorar, alabar, es bueno, claro que sí. A la escuela de niños es bueno. Pero hay una instrucción diaria que le corresponde a sus padres, a su madre. Instruirlo, enseñar al niño a orar. Todos los días ponerse a leer la Biblia con el niño o con los niños. Porque a ver, las mujeres, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muchachos. No importa la cantidad que uno tenga. Pídale a Dios ayuda y el Señor le va a dar sabiduría, pero es responsabilidad de usted, madre, instruir a los niños. Es responsabilidad de usted instruirlos. Entonces, eso es lo menos que se le presta atención al niño. Que el niño aprenda bastante, que se acerque al Señor, que aprenda a orar. No nos preocupamos mucho por eso. Entonces, cuando el niño llega a la adolescencia, que comienza ya a tener más amistades, a estar más consciente, ya después el adolescente comienza a apartarse. Y después ya no quiere ir más para la iglesia, ya no quiere más nada con Dios. Y comienza a andar en las cosas del mundo. Y después allí viene el llorar, el gemir de las madres, el buscar todo el tiempo oración. ¿Para qué? Por su salvación, para que busquen de Dios. Y eso es lamentable. ¿Por qué es lamentable? Porque no se hizo el trabajo. No se hizo el trabajo. Hubo negligencia. Es fuerte, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, Dios no dice mentira en su palabra. La Biblia dice, instruye al niño desde pequeño, y cuando fuere adulto no se apartará. Entonces yo no puedo decir que la palabra de Dios allí Dios miente. Si pasa lo contrario, es porque no hicimos el trabajo. No se le instruyó como debíamos. Ahora no es lo mismo que uno no sea cristiano. Los niños ¿cómo van a crecer? No van a crecer con la palabra, porque si los padres no son cristianos ni nada, eso se entiende. Pero estamos hablando ya de cuando es cristiano, los padres cristianos, la madre cristiana. Entonces hay muchas causas que tenemos que corregir en los hogares cristianos. Hay muchas cosas que corregir. El muchacho a veces no quiere ir para la escuela y hasta le dan una pela. Porque no puede faltar al colegio. Tiene que estudiar. Pero muchas veces no estamos preocupados si va para la iglesia, no va para la iglesia. Si sabe de la palabra, si sabe orar.
eso es lo menos. De eso no nos preocupamos. Y tenemos que meditar en eso. Hay que meditar en eso. Tenemos que meditar. Porque todo lo que nosotros hagamos va a tener consecuencias. Si hacemos las cosas correctas como Dios lo manda, las consecuencias van a ser en bendición. El muchacho no se va a apartar, así le vengan de tentaciones. ¿Por qué? Porque yo hice el trabajo de instruirlo, de enseñarle. Y la Biblia se cumple. Pero si yo no le instruí, no le enseñé, no le presté atención a eso, yo voy a llevar también mis consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? De que el muchacho se va a ir al mundo. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Dios no miente. Porque ahí vienen las tentaciones, el enemigo se mete. Y si el hijo, la hija, no tienen fundamento, eso va a traer problemas. Lo va a arrastrar el mundo. Entonces aquí vemos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjese, eso es triste. Esa generación creció sin escuchar, sin conocer de Dios. Donde Dios siempre exhortaba al pueblo diciendo que le enseñaran a los hijos, a los nietos, todo. Lo que Dios siempre contándoles, hablándoles, lo que Dios siempre había hecho por ellos. ¿Para qué? Para esto, para esto. Para esto que ocurrió aquí, para evitar eso. Se levantó una nueva generación que ni conocía a Dios ni nada. O sea que no hicieron el trabajo los padres. No les instruyeron, no les enseñaron. Después de los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Fíjense, comenzaron a hacer lo malo, a servir dioses ajenos, otros dioses, a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Provocaron a ira, fíjense, lo terrible que es la idolatría. Cuando hay idolatría, Dios se aira. Porque recuerden que Dios es un Dios celoso. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Ese pueblo que no los sacaron, no los expulsaron. Lo que fue que se mezclaron con ellos y comenzaron a adorar a los dioses de ellos. Y Dios se airó, provocaron a Dios y se airó. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esos eran los dioses que adoraban ahí en esas regiones. Y ellos comenzaron a hacer lo mismo. Fíjense. Adoraban a Baal y a Astarot. Y hoy en día pasa eso también. Recuerden que la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero ¿qué sucede? Estamos allí conviviendo con gente que no conoce de Dios, gente que no ha aceptado al Señor, y por lo tanto ellos adoran a otros dioses. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos todos. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Y muchas veces somos cristianos y nuestros hijos, que son cristianos, comienzan a unirse, a tener relación con muchachas o viceversa, que no son cristianos. Y ya sabemos que eso, el Señor se aira de eso. Cuando entramos en pecado, nos estamos apartando de Dios. Entonces ellos se apartaron de Dios, de Jehová, dejaron a Jehová y comenzaron a adorar a Baal y a Astarot, los dioses de esos pueblos. Entonces cuando los hijos no tienen buen fundamento,
ese mundo los va a arrastrar. Ese mundo los va a arrastrar. Y ellos se van a involucrar con mujeres, hombres del mundo. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Fíjense. Dejaron a Dios. Al dejar a Dios, prácticamente se están entregando al enemigo. Solamente hay dos. Está el enemigo y está Dios. La luz, las tinieblas, el mal y el bien. Cuando nosotros dejamos el bien, nos apartamos de Dios, no hay más para dónde coger. Se está entregando al enemigo. Se abren allí puertas espirituales. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Fíjense. Miren las consecuencias de alejarse de Dios, de dejar a Dios. Se abren allí puertas por el pecado. Y fíjense que entraron allí robadores que los despojaron. Comienza el enemigo a despojar a las personas. Las personas comienzan a perder todo. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ya no pudieron hacer frente, porque quien da la victoria, quien entrega al enemigo en las manos nuestras es Dios, es el Señor. Y si se dejó al Señor, se apartó del Señor, lo malo es lo que le va a venir, las maldiciones. No lo bueno, las maldiciones. Y dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Que Dios es un Dios misericordioso, claro que es misericordioso. Tendría que la persona confesar todos sus pecados, reconocer lo mal que hizo y apartarse. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. No que va a tener misericordia de mí y el pecado activo. Yo sin dejarlos, ahí sigo practicando el pecado y el mal. Así no funciona Dios. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanza misericordia. O sea que la misericordia se derrama sobre la persona si la persona primero confiesa lo malo que estaba haciendo, pero lo deja, se aparta. Después que lo confiesa y se aparta de los pecados, ahí la misericordia de Dios le alcanza. No al revés. Señor, sí estoy arrepentida, estoy haciendo mal, pero no dejo de hacerlo. Continúa así pecando. Así no trabaja Dios, así no. El arrepentimiento tiene que hacer de corazón. ¿Y cómo va a saber uno que es de corazón? Cuando usted deja de practicar el pecado, cuando usted se aparta. Ahí se va a ver que de verdad era un arrepentimiento genuino. Entonces Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ellos se rebelaron. Los padres anduvieron en los caminos de Dios, pero ellos no, porque no conocieron a Dios ni las maravillas que Dios había hecho. No conocían de Él. Crecieron sin conocer, sin saber. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, fíjense, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos
para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. No se apartaban. Dios todavía allí con misericordia, dándole oportunidad. Y aquí dice que todavía ellos no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. 20. Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Recuerden que todavía faltaba naciones allí por conquistar, recuerden. Faltaban tierras, tribus. Las tribus tenían que conquistar, faltaban todavía. Yo tampoco volveré más, dice Jehová, a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Fíjense, fueron probados. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Fíjense, faltaban naciones todavía por conquistar, y el Señor no lo había permitido en ese tiempo. ¿Por qué? Aquí dice para probar. O sea que era una prueba, fue una prueba. Para probar si ellos iban a seguir, a continuar en los caminos de él o no. Y aquí vemos el resultado. Que se alejaron. Se alejaron de él. Entonces vámonos a la raíz, como quien dice, la raíz del problema. Aquí vemos lo delicado de seguir cuando Dios enseña que nosotros tenemos que enseñar a los hijos, a los nietos. Y después a los nietos y a los hijos y así, de generación en generación. Cuando en una generación eso se deja de hacer, va a traer consecuencias terribles. Y ya nosotros sabemos las consecuencias. Va a traer consecuencias. Cuando un hijo o una hija no está en los caminos de Dios, eso es dolor de cabeza y es terrible. Entonces tenemos que orar mucho por los hogares, los matrimonios. Tenemos que orar mucho para que los padres se preocupen más en instruir a los hijos en la palabra. No piense, muchos padres a veces piensan, no, como va para la escuela bíblica los niños, allá que le enseñen. No, esa enseñanza comienza de casa. El estar todos los días con los niños, las niñas, orando, enseñándoles la palabra, instruyéndoles. Ese es el trabajo de nosotros. En la iglesia se complementa, pero ese es el trabajo de nosotros. Y dependiendo de su trabajo, usted va a recibir, va a haber resultados, las consecuencias. Cuando usted vea que su hijo o su hija permanece en los caminos del Señor, puede estar feliz y satisfecho de que usted hizo un buen trabajo. Pero si usted ve que sus hijos se desvían, ya usted ve allí que faltó base, porque la palabra no se equivoca. Instruye al niño desde pequeño, y cuando fuere adulto no se apartará. Mediten en ese versículo, memorícenlo, piensen todos los días en él, para que eso les motive y los enfoque a que se deben instruir a los niños.
a los hijos, como el Señor lo manda desde la antigüedad, desde los tiempos bíblicos. Él siempre enseñaba eso, instruía eso. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, dé fruto a 100 por 1, y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.